En un principio, hace unos años, estábamos como muy en pedazos, se puede decir. Cada quien viendo por su vida aparte. No existía ninguna comunión, ninguna unión. Pues a lo mejor hasta algunos de los miembros puedo decir que éramos como ajenos, ¿no? Y extraños. Llegábamos a tener días y semanas sin saber nada uno del otro, aunque durmiéramos en la misma casa, ¿no? Entonces eso no me encantaba, no me gustaba y me dolía mucho. Pero pues hubo gente que se acercó conmigo y me invitó a Senti, precisamente, un sobrino. Me insistía mucho, tía vaya y tía vaya. Fui pues con una sola oración dominical que nunca la voy a olvidar. Lloré muchísimo, lloré toda la semana. Parecía que Dios me decía que tenía que estar ahí, nunca lo voy a... Palabras perfectas que me llegaban. Porque yo me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué sí tengo 3 hijos? ¿Y por qué mi esposo? ¿Y por qué sí trabajo tanto? Y no explicaban, ¿no? Cómo yo quería unir o disfrutar tanto esfuerzo. Y tal parecía que el Ricardo, la verdad, sabía todas mis preguntas y me las respondió en un lapso de 1 hora y media. Sin conocerme nadie y sin saber que nadie estaba ahí, pues Dios me estaba hablando. Pues traíamos temas importantes con algunos miembros de la familia. Soy muy aprensiva, me gusta tener el control de todo y soy muy estructurada y decir, ordenar y que todo esté aquí. Y una reunión que Ricardo volteó a mis ojos y me dijo, entrégaselos a Dios. También como lloré. Se me hacía inaudito, ¿no? Decía, porque yo sentía que si Dios me los daba es porque yo tenía que controlarlos. O sea, yo tenía que decir al final del día, esto hice, ¿sí? Y cuando Ricardo me dice, no, son de Él, suéltaselos. Ora por Él, por ellos. Wow, fue algo fuertísimo. Ya después tú, Paola, con las sesiones me estuviste ayudando persona cara a cara y pues me viste cómo estaba y logré hacerlo. Logré decir, ok, bueno, son tuyos, me los prestaste y la prueba está que pues estamos aquí juntos de nuevo. Bueno, pues esta cuarentena se le hizo el sueño realidad. O sea, se le hizo realidad a mi mamá de que convivir todo el día con sus hijos. O sea, yo toda la vida, neta, mi mamá siempre como que... O sea, si ella hubiera sido como la esposa rica que nada más lleva a los hijos a la escuela y va al gym y les hace de comer y no sé, hubiera sido súper feliz esta cuarentena de que todo el día se la pasó con nosotros. Era la más agradecida, le encantaba estar con nosotros, le encantaba... Ok, ya sabes dónde está el agua. Muy bien. Okay. Y pues ya empezamos a convivir más, descubrimos que mi papá era bueno en la cocina. Bueno, teníamos la sospecha, pero lo confirmamos. Y la neta nos ayudó como a... ¿Cómo se dice? Como a trabajar en equipo. Sí, siento que sí empezamos. Yo hago esto, tú hagas esto y así como coordinarnos y que la convivencia es más sana entre nosotros porque ya nos conocemos, ya sí, como que agarramos un orden y ya encajamos un poquito más. Fue tanto que me compraron vaquilla nueva, me compraron para hacer verduras al vapor, compraron para hacer ensaladas, para hacer pastel, para hacer pasteles, moldes, todo eso nos compraron a mí y a Max. Ajá, son los cocineros. Son los cocineros.
Ay, pues para mí una bendición. Entonces, todo el santo día es correr. Todo el santo día ha sido correr. Toda mi vida se resume en madruga y acuéstate tarde. Entonces, ahorita que estoy aquí, algo que a mí me ha dolido mucho a partir de que mi mamá se quedó fuera pues de este círculo. Llego 2 minutos, preparo comida y dejo a mis hijos solos comiendo. Y yo digo, tanto esfuerzo y no puedo ni siquiera comer con ellos. Y siempre me iba con el nudo en la garganta, ¿no? Entonces, y solitos dejarlos porque Ana Paula me cuida más. Y o una señora del aseo y no yo, que a veces es cuando dices, pues, ¿qué tanto valor tiene el trabajo contra lo que son tus hijos, no? Y yo esta cuarentena la he disfrutado mucho. Realmente hemos hecho juegos de familia donde hablamos bien de uno, ponemos reglas, nos conocemos más ahora que nos gusta, qué momentos vivimos, recordamos viejos tiempos, comemos riquísimo, oramos para comer. Ahora mi niño más chiquito es el que pone orden, sin celulares, vamos a orar. Entonces está muy padre porque son cosas que yo no vivía. Me da miedo regresar. Ya me da miedo. No, vivimos una etapa muy difícil en el 2017. Yo creo que es el año de toda nuestra vida más doloroso. Nos separamos, Sergio y yo, un tiempo, pero, ay no, lo volvería a hacer. ¿A separarte? Sí. Estuviéramos en esa condición, claro, porque nos sumó mucho. Fue muy, muy doloroso. Tuve que trabajar muchas heridas muy fuertes y para todos, ¿no? Yo creo que a Ana Paula le tocó vivir cosas muy complicadas y le juré a ella que nunca iba a volver a ver un tema tan difícil, un pleito muy feo. Y ver su carita tan triste de decir, mami, ya no quiero que te pelees así con mi papá. Me lo juré a mí misma y le dije que no iba a volver a pasar. Me separé y fue ese año que Hugo fue el que nos dijo, tía, es que no estás sola. Y no estuve sola. Yo creo que ese año fue cuando más gente se me acercó y más gente tuve y de verdad tuve la dicha de identificar quién estaba conmigo. ¿Qué más amo? Pues yo creo que volvernos a encontrar. Y ahora sí que ya en una etapa más maduro todos. Ahora sí saber que las responsabilidades que se dejaron o las que vienen, pues ya todos las deben de madurar y reflexionar que pues a veces la vida no es fácil y que si este momento nos está ayudando y como a mucha gente le está ayudando y a otros les está perjudicando, pero pues que nosotros aparte dar ese ejemplo a los demás, ¿no? De que sí se puede, pues se puede ayudar. Yo como joven, pues aceptar a cada familia como es, o sea, y también creo que si haces una introspección, muy probablemente lo que te enoja mucho de tus papás es porque tú lo tienes, tú ya lo copiaste y tú eres eso que no te gusta, entonces es al final de cuentas como aceptarlo y querer a las personas como son, o sea, todos los familiares. Pues yo como pareja, realmente que se dejen llevar por Dios, por la fe, crean ciegamente. Dios se mueve de una manera bien distinta a la que uno espera. A lo mejor tú esperas de que, ya me va a llegar el dinero, y no, a veces cuando tienes menos dinero es cuando más feliz estás.
ya va a llegar esto. Dios se mueve de maneras tan distintas y tan misteriosas que de la manera que menos te esperas, Él está ahí. Y las personas que menos me esperaban son las que estuvieron conmigo y las que yo decía, sí. Entonces, déjense llevar, entréguense a Dios, como me dijo Ricardo, suelta todo. Es bien difícil. Si lo haces de corazón, es bien difícil, más siendo yo. Es padre porque también yo lo solté y aquí estaba. Entonces yo dije, bueno, y con Dios fue lo mismo. Solté todo con Dios y aquí está. Entonces, déjense llevar. Tengo mucho. Bueno, muy buenos días para la gente de nuestra familia en la fe que se encuentra reunida en esta mañana, en este domingo, hoy a las 11 de la mañana. Qué gusto saludarlos desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Un abrazo enorme. Yo sé que se están conectando, que están viendo la transmisión algunos, que como siempre se sientan, toman su cuaderno, sacan su Biblia y pues van a escribir acerca de la enseñanza que Dios tiene preparado para nosotros. Buenos días. Un abrazo enorme a toda la gente que se está conectando en este momento, a la gente que ya se está sumando a la transmisión. Vamos a platicar acerca de pues por qué romper filas. Y es que voy a centrar esta enseñanza en algo muy particular, en algo que pasó en Israel en la época de los primeros reyes. Cuando hablo de los primeros reyes de Israel son 3: Saúl, David y Salomón, todos lo sabemos. Pero voy a enfocarme en 2: Saúl y David. Estos 2 hombres habían sido ungidos por el Señor. Estos 2 hombres habían sido llamados por el Señor. Solamente que hay una gran diferencia. Uno decidió rechazar ese llamado de Dios. Uno decidió desobedecer directamente a Dios. Y el otro, a pesar de sus errores, siempre buscaba reconciliarse con el Señor. Esas son digamos que la diferencia sutil que hay. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Porque esta enseñanza es muy importante para nosotros en esta mañana. Porque Saúl, que fue el primer rey, el hombre tenía un ejército poderosísimo. El hombre tenía un ejército tremendo y la historia dice que un grupo de sus soldados decidieron romper filas, decidieron abandonar ese ejército y decidieron ir con David, encontrarse con él y enlistarse para ser parte del ejército de David, un ejército que realmente no era muy importante. La Biblia eso lo enseña en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, versículo 16 en adelante. Dice así: otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme, a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados los vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios, el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Entonces tenemos que considerar varias cosas. Lo primero, consideremos cómo era el ejército de Saúl para que comprendamos por qué hay que romper filas. Y sí, tenemos que romper la inercia. Sí, a veces llega el momento de decir, no más. Yo recuerdo que en el inicio de mi vida cristiana, en las primeras etapas, a mí me enseñaron un principio básico espiritual acerca de la obediencia. Y es un principio en doble vía.
que la obediencia a los hombres es relativa y la obediencia a Dios es absoluta. Claro, quisiéramos estar juntos, toda la iglesia, levantando las manos, adorando al Señor, pero pues técnicamente hablando no podemos por asuntos legales, no se puede ahorita. Sin embargo, yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Y hasta cuánto? Esas dos preguntas que siempre las he dicho. Recuerden que hasta cuándo se mide en tiempo y hasta cuánto se mide en esfuerzo. ¿Hasta dónde tendré que hacer un esfuerzo y hasta cuándo lo permitiré? ¿O hay que esperar? Eso es como las preguntas que uno se hace en estos tiempos. Cosas dolorosas que suelen pasar, como lo que hemos visto en nuestras ciudades acerca de las manifestaciones, acerca de gente que en este momento ya están entrando en etapas de desesperación. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto? Eso es lo que le pasaba a este grupo de hombres. Este grupo de hombres empezaron a ver que el ejército de Saúl era un ejército que le ofrecía muchas ventajas, ciertamente, como ofrece ventajas muchas veces seguir el sistema de este planeta, donde estamos absortos, envueltos. Es muy cómodo a veces solamente esperar que algo pase. Es muy cómodo esperar que llegue la ayuda a la casa, a los que les llega ayudas, por supuesto. A veces es muy cómodo para un grupo de personas, pues quizá les llega un sueldo mensual, pero hay otros que no tienen esas comodidades. Pero sin embargo, hay personas que teniendo la comodidad, deciden salir de la comodidad, deciden emprender un negocio nuevo, deciden proyectarse a cosas pues más grandes, porque no se conforman solamente con esconder sus talentos, sino que los quieren desarrollar. Eso, algo similar, era lo que le pasaba a este grupo que estaba con Saúl. Decidieron romper filas, dijeron no más. Aunque este ejército le ofrecía varias cosas. Primero, era un ejército grande, así lo enseña las escrituras. Era un ejército potentoso, era un ejército grande, y eso lo dice primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 4, cuando dice: entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín, eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Imagínense eso. Es un ejército muy grande. ¿A quién se le ocurre irse con el ejército pequeño? ¿A quién se le ocurre romper filas y abandonar ese ejército que tenía todas las posibilidades de éxito e irse con el ejército, con la minoría? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Por esto. Porque ellos empezaron a darse cuenta que algo estaba mal, que algo era ilógico, que algo iba en contra de la voluntad de Dios, iba en contra de los principios. Porque cuando yo rompo filas, escúcheme lo que le voy a decir, es cuando yo logro distinguir, cuando la brújula de mi discernimiento está bien direccionada y yo logro distinguir entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no, lo que son los principios a lo que son las tradiciones. Cuando mi alma, producto de mi relación personal con el Espíritu Santo, me dice: aquí algo ya no está bien y tendrás que romper perfil, tendrás que ser un revolucionario, espiritualmente hablando, por supuesto. Nosotros no somos de los que vamos a tirar piedras, pero nosotros somos de los que tenemos que decir: hasta aquí lo permito. Yo he obedecido, he seguido instrucciones, pero no más. ¿Cuándo se rompen filas? Yo no necesariamente me tengo que hacer con el más fuerte. Eso de que si no puedes contra el enemigo, únetele, eso es lo más satánico que uno puede escuchar. Entonces, ¿qué? ¿Sigo con mis amigos alcohólicos y borrachos perdiendo mi familia? Pues no puede ser así, discúlpeme. Entonces, ¿qué? ¿Sigo siendo un joven que se queda todo el tiempo mirando redes sociales o viendo Netflix? Porque eso es lo que hace el resto de la juventud. Pues no. Decido salirme de la comodidad y ayudar a los que necesitan ayuda. Porque es muy fácil, créanme, es muy fácil sentarse detrás de esta cámara y mandar un mensaje, pero no puede ser así. Yo les voy a decir algo. Como iglesia, con un grupo de guerreros, de personas que están rompiendo filas, vamos y hemos llevado ayudas, pero no solamente eso,
sino que ahora vamos a llevar, como no podemos hacer iglesia, pues vamos a llevarle la iglesia a las colonias. Vamos a irnos con bocina, vamos a irnos con un parlante y vamos a ir a entregarle ese mensaje de bendición y de restauración. Vamos a hacerle una puesta en escena a los niños acerca, pues, de inclusive de cómo denunciar un abuso, de cómo denunciar si hay violencia intrafamiliar, cómo prevenir cosas con respecto a la depresión que llevan al suicidio. Vamos a llevar la iglesia a la gente, como se hacía en el año 1300 con el famoso Martín Lutero, que decidió romper filas, porque él fue uno de los primeros revolucionarios de estos 1000 años. Dentro de estos 1000 años, él fue uno de los primeros. Cuando él llega a Roma y ve todo lo que sucede, con esa indignación que le produjo, rompió filas e hizo lo que hoy llamamos la Reforma, las 95 tesis, que eso es una cosa maravillosa. Hay que romper filas. A veces uno no tiene que hacerse con el más fuerte, pero sí uno tiene que hacerse con el más poderoso. ¿Y quién es poderoso? El Señor. El Señor. Por eso me gustan las palabras que le dijo Pedro a los sacerdotes cuando los golpearon. A los sacerdotes, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? A veces tenemos que decidir si obedecemos más a los hombres, al sistema o al Señor. Y eso fue lo que le pasó a estos hombres. Entonces, sí, tenían seguridad, pero ellos se dieron cuenta que este ejército era independiente de Dios. O sea, este ejército, en pocas palabras, hacía lo que quería. Hacía lo que quería, mis amados. Hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque sí, militaban con Saúl, pero porque les convenía. Porque al fin y al cabo Saúl los dejaba robarse las ovejas, los dejaba llevarse las mujeres, los dejaba cuando iban a las guerras quedarse con el botín que ellos quisieran. ¿Quién no quería estar con ellos? Pero es que esa no es la instrucción del Señor. Usted como cristiano, usted y yo como hijos de Dios, no hacemos lo que queremos. Cuando eras joven, le dice Jesús a Pedro, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando eres maduro en la fe, otro te ceñirá, hablando del Espíritu Santo, y te llevará a donde no quieras ir. Y pues le habló eso acerca de la cruz. Y es que Mateo capítulo 7, versículos número 12 dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Tercero, el ejército de Saúl era un ejército rebelde a Dios. Como yo les decía, hacían lo que querían. Y el profeta Samuel se lo dejó claro, dicho a Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, cuando Samuel le dijo lo siguiente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Entonces, a mí me queda completamente claro que este mensaje que tenemos en esta mañana no es un mensaje cómodo. Yo sinceramente, voy a confesarles algo, yo sinceramente lo escribí, o sea, lo trabajé 2 veces, lo metí como en la carpeta del olvido y dije, no, voy a hablar de algo más motivacional, voy a hablar de algo más, voy a hablar acerca de un conflicto del alma, que es lo que a la gente le gusta escuchar y que pues si es necesario. Pero el Espíritu Santo me llevó a decirles esto. Y esto viene del corazón de Dios. Yo lo sé. Yo hablé con Él. Hay que romper filas. Hay que romper filas. Usted no se puede quedar cómodo viendo cómo la vida le pasa encima. Discúlpeme. Usted no puede quedarse en la casa sabiendo que su papá, que su mamá, que el abuelo, que es un adulto mayor, se está muriendo de tristeza porque ya nadie le puede dar un abrazo o un beso. Si yo me muero sabiendo que la gente que está a mi lado me abraza y me besa, prefiero morirme así y no solo tirado, abandonado. Creo que tenemos que empezar a romper filas ya, Iglesia de Dios. Yo no estoy diciendo que desobedezcamos las autoridades, pero la obediencia a Dios es absoluta. Y yo lo digo porque sí, estoy indignado
Estoy indignado con muchas cosas que veo. Que días estaba corriendo, muy cerca, por aquí por mi casa, hay un motel, sí, muy cerca, motel. Ustedes saben que en los moteles la gente no va a orar. Y yo decía, no es posible que si se supone que se tiene que guardar sana distancia, ¿qué sana distancia se guarda en un motel? Pero está abierto el motel, pero no dejan a la gente ir a orar a la iglesia. No nos permiten reunirnos y eso indigna. No es posible que permitan abrir un motel, pero a un comerciante, ¿sí? A una persona que tiene un local, que paga una renta, que esa renta sostiene su familia, hombre, le manden la policía y los estén molestando y les estén clausurando. O sea, hay cosas que ya rompen la lógica. Y cuando hablo de romper filas, esto fue lo que pasó con estos hombres. Ellos decidieron no quedarse con el poderoso o con el fuerte, que era en ese momento Saúl, porque vieron que habían cosas incongruentes, porque se dieron cuenta que la gente que estaba dentro estaba aprovechándose de esa situación, esos soldados, esos policías. Y es que el mundo está indignado. El mundo está indignado. O sea, el abuso de autoridad, el abuso de autoridad en todos los niveles, en el nivel eclesiástico con las iglesias, en el nivel político, en el nivel militar. O sea, esto ya rebasó. Y yo no estoy diciendo que vamos a salir a tirar piedras, pero ¿saben cómo es que vamos a hacer nosotros la revolución como la hizo Jesucristo? No quedándonos callados, predicando, visitando, amando, acompañando. Hombre, usted y yo no nos podemos quedar solamente escuchando una reunión dominical. Yo no estoy regañándole, créame. De verdad que yo pensé mucho para hacer este mensaje. Pero yo le digo esto, usted y yo tenemos que untarnos las manos. Usted y yo tenemos que acompañar al que llora, reír con el que ríe. Usted y yo no nos podemos quedar en un estado de pasividad, espiritualmente hablando, o cumpliendo, porque eso es lo que pasa con muchos cristianos. Creen que entonces hacer la obra de Dios es cumplir, como el hombre que va y trabaja, trae el dinero a la casa y responde, pero no se compromete. Entonces no funciona así. No es solamente llegar y pum, y dar una ofrenda. No es solamente llegar y conectarme a una reunión, sino que me comprometo. Estoy untándome las manos, lavo los platos, juego con mis hijos, me comprometo también con la iglesia, me comprometo con la obra del Señor. Entonces hay que romper filas. Yo le digo a la gente, si quiere no me dé la mano, pero yo les tiro la mano y va y se la lava si quiere. Va y se la lava si es que le da tanto miedo. Porque ya, hay cosas que uno dice, ya estuvo bueno. Niños que en este momento están siendo abusados físicamente por sus padres, golpeados, porque el nivel de violencia intrafamiliar está creciendo, porque nosotros como cristianos no estamos rompiendo filas, porque nosotros como cristianos no estamos llevando lo que tenemos que llevar a las familias. Entonces, se acabó. Y eso fue lo que pasó con este ejército, que ellos lo que se dieron cuenta era que era un ejército contrario a Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 28, 19. Además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel a mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerán derrotados. ¿Sabe qué pasó con ellos? Con estos hombres que decidieron romper filas, con estos 30 liderados por Simeí. Que si ellos hubiesen esperado más tiempo, ellos también hubiesen muerto en Gilboa, porque ahí es que conduce ese lugar, a los Gilboa. Ese Gilboa es el lugar de la derrota. Ese Gilboa es el lugar donde el que se cree fuerte se vuelve débil y es derrotado. ¿Y pues qué representa Saúl? Saúl representa la iglesia. Perdón, David representa la iglesia. David representa el cristiano de verdad, porque yo siempre lo he dicho, hay dos tipos de cristianos: los simpatizantes y los comprometidos. El simpatizante, el que le gusta una predicación virtual, el que le gusta ver una conexión virtual, ese es el simpatizante. Pero el comprometido, el que se unta el overol, el que se pone el overol y dice, bueno, vamos a chambearle al Señor y vamos a construir templo. Así que lo que a mí me enseña la Biblia es que muchos hombres de Dios tuvieron que romper filas. Y le hago la cuenta, se la voy a hacer. Abraham, ¿dónde vivía? En Ur de los Caldeos de Babilonia. Sí,
Babilonia, el lugar más pagano de la tierra, la mata, el nicho, la meca de la religión y del poder. Eso representaba Babilonia como el centro de operaciones del diablo. Y a Abraham, que vivía en Ur de los caldeos de Babilonia, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham decidió romper filas y conocer al Señor Jesucristo, porque él lo conoció, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo, y empezar este hombre uno solo a formar una familia en la fe. Que no han roto filas, por supuesto que les sigo nombrando hombres que rompieron filas. Moisés, ¿acaso Moisés no tuvo que romper las comodidades de Egipto y preferir ser maltratado con el pueblo de Dios en el desierto? ¿Le sigo nombrando? Claro que le sigo nombrando. ¿Acaso Gedeón no tuvo que romper filas? Gedeón se escondía porque los madianitas venían y le invadían su tierra y se ponían como langostas, dice la escritura, y vivían en cuevas, en cavernas, los israelitas en ese tiempo. Y un día Gedeón dijo: pues no más. Dios lo llamó, y ¿sabes qué hizo Gedeón? ¿Qué fue lo más tremendo? Agarró los ídolos de su papá y los tumbó al piso. En fin, rompió filas. Débora, si hay alguien que rompió filas, fue una Débora. Yo digo, ojalá que tuviéramos la unción de Débora, una mujer que veía al pueblo de Israel todo temeroso de los enemigos. Y digo, pues acá no hay ningún hombre que saca esto adelante. Y Débora se levantó como una libertadora. Y Barak la acompañó, pero fue Débora la que lideró ese proceso. Porque llega un momento donde yo ya no me puedo quedar escondido en mi cueva. No importa si a ti te llega un cheque mensual, bendito sea el Señor. Llegó el momento, iglesia, de que hagamos iglesia. Yo respeto si usted tiene miedo y no quiere salir, y de pronto usted se van a aumentar el número de los contaminados, es entendible, hay que cuidarnos. La enfermedad es real, yo no estoy diciendo que no sea real, pero ¿y entonces? ¿Y que los niños se mueran de hambre? ¿Y que mi mamá yo no la abrace porque tengo miedo a que se muera? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué está sucediendo? Nuestros niños todos los días frente a un aparato, totalmente idiotizados con un aparato. Esto es delicado. Y yo sé que este mensaje no va a gustar y quizá algunos lo apaguen en este momento, pero yo quiero ir a lo siguiente, y es que el ejército de David es un ejército pequeño. Y me encanta saber que Dios siempre hace cosas grandes con grupos pequeños. Siempre ha sido así. De Abraham hizo una nación. Y de 12 hizo una iglesia. Su iglesia, la iglesia de Cristo. No desprecies los inicios pequeños. No desprecies volver a tener que empezar en tu negocio. Si tú tuviste que cerrar, tuviste que entregar el local, no desprecies volver a iniciar, porque Dios, escúchame bien, Dios, Él está ahí. Y esto es lo que representa este ejército. Además, era perseguido. ¿Acaso la iglesia cristiana no ha sido perseguida? Por supuesto que ha sido perseguida. Desde la época del oscurantismo, por supuesto que todavía sigue siendo perseguida en algunos países. La iglesia siempre ha sido perseguida y todavía somos perseguidos. Pero eso es lo que representaba, porque hay que romper filas. ¿Qué más? Dice que, pues al fin y al cabo, este hombre siempre salió victorioso. David siempre salió victorioso. Y me gusta mucho lo que dice 1 Samuel 22:2. Dice: luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Qué bonito formar un ejército con gente endeudada, con gente emproblemada. En la otra versión dice: con afligidos de espíritu, con descontentos. Esos son los que Dios usa. Somos clasistas. Yo no creo que seamos racistas, yo creo que somos clasistas. Y cómo me encanta saber que David acogió a todos en su ejército. No despreció a nadie. Y esto es muy importante. Si tú estás empezando a desarrollar una familia, a desarrollar un ministerio, a desarrollar un negocio, no desprecies al endeudado, no desprecies
como dice aquí, al descontento. No desprecies al emproblemado. No los desprecies. Por el amor a Dios no los desprecies, porque de esos es los que Dios se complace para hacer un gran ejército. ¿Me comprenden? ¿Qué más? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Que era un ejército que después se convirtió en un ejército invencible. Dice 1 Corintios 1:26, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo y poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Ustedes, así dice, amados hermanos, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, o sea, a usted y a mí, para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ese es el ejército de Dios. Lo que el mundo desechó, lo que nadie quiso, eso somos nosotros. Y eso hay que valorarlo y amarlo. Y tenerlo bien presente, porque entonces, si usted ha estado descontento, ha estado afligido, ha estado endeudado, bienvenido. Hace parte del ejército. Pero lo único que Dios necesita es una cosa: rompa filas. Salga por favor de ese negocio ilícito. Salga ya de estar transando. Salga ya de esa relación de adulterio. Por favor, ya se acabó. De esa relación de fornicación. Rompa filas. Séale desleal al pecado. Séale desleal al miedo. Al miedo. ¿Cómo me gusta una frase que siempre dice mi esposa? Me dice: Ricardo, recuerde que el miedo es fe en lo que Satanás dice, pero la paz es fe en lo que Dios me dice. Cuando David cambia filas, David se une a un ejército pequeño, ya lo decía yo, y hay un versículo que Dios, en lo personal, es como cuando me siento derrotado, es lo que me sostiene. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Te imaginas a esos hombres saliendo de las filas de Saúl? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si valdrá la pena? ¿Y si es por aquí? Hay algo muy claro. Cada vez que tú traicionas la tradición, cada vez que tú traicionas las malas palabras, la gritería, la maledicencia, cuando tú empiezas a traicionar ese círculo religioso en el que crecimos todos, cuando empezamos a traicionar todo esto, nosotros vamos a caer en un lugar que se llama el lugar de la duda, que es un lugar incómodo, y pensar: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es por aquí? Es inevitable. Eso lo tenemos que vivir. Pero el que no toma la decisión, sabiendo que hay que tomarla prontamente, termina como terminó el ejército de Saúl. ¿Dónde terminaron derrotados? La Biblia enseña que terminaron derrotados en un lugar que se llamaba Gilboa. Gilboa, allá terminaron derrotados, acabados, destruidos, minimizados. Romper en filas significa que yo no me uno al ejército de Jesucristo porque me dé fama, gloria, honra. Me uno al ejército de Jesucristo, me uno al ejército pequeño, porque es un ejército que está haciendo las cosas bien. Porque es el único ejército que en verdad está haciendo algo por esta sociedad sin buscar nada a cambio. Hay que romper filas, amados. Hay que empezar a hacernos traicioneros del pecado. Hay que empezar a hacernos traicioneros de las griterías en medio del hogar. Porque hay gente que para todo eso, hay gente que si no dice una mala palabra, no se acuerda dónde están las cosas. ¿Dónde están las llaves? Las llaves. ¿Dónde están las las llaves? Rompemos filas. Significa ejército pequeño. Y es que a mí me gusta mucho algo que ellos hicieron. El versículo 18 de Primera de Crónicas, capítulo 12, en la parte B dice: somos tuyos, David. ¿Sabe qué significa eso? Se consagraron. No dudaron más. Somos tuyos, Señor Jesucristo. Yo no puedo estar diciendo que soy cristiano, pero sigo leyendo el horóscopo. Hágame el favor. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero sigo creyendo todavía en las energías o en las vibras. Hágame el favor. Si yo soy cristiano de veras. Y yo lo que creo es en Dios y su palabra, y lo que su palabra me dice.
Y su palabra nunca me ha dicho que ni adore los ángeles, ni que las vibras, ni nada de ese tipo de cosas. Romper filas es consagrarme al Señor. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Me gusta mucho algo que dice el famoso escritor de las 21 leyes irrefutables, Maxwell, cuando dice que existe una ley que se llama la ley del Monte Everest. ¿Cómo me gusta eso? Y él dice que se descubrió que los primeros alpinistas no llegaban a coronar el Monte Everest porque siempre iban solos. Iban solos. Pero que después empezaron a hacer equipos y empezaron a hacer campamentos a medida que iban subiendo. Y había gente que se iba quedando, pero a medida que iban ascendiendo, iban en grupo. Dios siempre ha utilizado los grupos, siempre ha utilizado lo pequeño. Romper filas tiene sus recompensas, tiene sus momentos incómodos. Romper filas significa que a veces tendré no que negociar con el enemigo, porque eso no se hace. No negocie con el enemigo, por favor, pero sí ore por su enemigo, bendiga a su enemigo. La revolución espiritual, a mí me enseñaron, es una consigna que va más allá de levantarse en armas o hacer un mitin. La revolución espiritual es un cambio de estructura del ser humano, porque dejo de ser yo para que Cristo habite en mi vida. No, Dios no quiere hacerle una transfusión, Dios quiere hacer un trasplante de corazón y ponerle el corazón de su hijo en el suyo. Eso es. Y lo otro que es muy importante es que cuando hablamos de las recompensas, me gusta mucho lo que dice el versículo número 17 del mismo capítulo que estamos estudiando. El versículo 17 dice: David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Si vienen para traicionarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces Dios los castigue y castigue a sus antepasados. Y ustedes saben bien que lo que pasó con este grupo de hombres es que ellos ocuparon un lugar de privilegio en el ejército de David, porque la Biblia enseña que se convirtieron en el ejército muy poderoso, los famosos 30 de David, los 30 valientes, y David los honró. Nunca será en vano consagrarse a Dios. Yo recuerdo que una de mis luchas en mi juventud era: pero yo estoy muy joven para consagrarme, ¿sí? O sea, yo todavía necesito pecar un poquito. Yo todavía necesito disfrutar del mundo un poquito. Pero hoy que estoy casado, hoy que tengo un hijo, hoy que tengo una esposa, hoy que tengo una familia, y yo quiero decirles que soy una persona gozosa con esta familia, no valió la pena romper filas, valió la vida. Qué padre, qué bueno, joven, tú que me estás escuchando, que rompas filas ya, con esa tibieza espiritual, con ese complejo de Chavo el 8 de sí lo hago, no lo hago. Ya. Esos novios que siempre están dudando si se casan o no se casan. Si usted ya lleva cierto tiempo con esa persona, cásese ya. Rompa filas a ese miedo al matrimonio también, por favor. ¿Sí? Porque yo lo tengo claro. Un noviazgo no puede ser menor de 1 año y no puede ser mayor de 3 años. Eso para mí está completamente claro. Después de eso se convierte en una tortura. Pero bueno, hay casos y hay reglas a la excepción. Entonces, pero también hay que comprender lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo en donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste antes de comenzar el mundo. Este versículo es uno de los versículos que más me fascina, porque ¿sabe cuál es la mejor recompensa que tenemos? No es la salvación. Créame, no es la salvación. La salvación nos la regalaron. Tome, es gratis. Esa no es. Lo que más amo es que Dios pudo habernos metido en otro planeta, pudo haber hecho otro paraíso para nosotros, es más, pudo haber hecho una nueva Jerusalén para nosotros. Pero cuando rompimos filas y consagramos nuestra vida, nuestra juventud, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que somos para Dios, lo bonito no es la salvación, sino que Él estará con nosotros para siempre. Venga,
Les voy a contar un secreto que hace poco entendí. Jesucristo cuando resucitó en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente resucitó en su cuerpo espiritual o en su ser espiritual, porque se volvió a confinar en un cuerpo incorruptible de gloria, pero era visible a los apóstoles. Caminó con ellos, volvió a comer pescado según Juan 21 con ellos. Se volvió a meter en un cuerpo. ¿Por qué no en un ser espiritual? ¿Saben por qué? Esto tiene una lógica. Nos ama tanto a los que decidimos romperle filas al ejército de Satanás, los que decidimos romper filas al sistema de este mundo, los que decidimos romper filas de dejar toda esa basura emocional, de drenar nuestro dolor con alguien, a los que decidimos empezar a perdonar, a empezar a cambiar de verdad de corazón. ¿Sabes qué hace Dios? No nos mete en un paraíso, en una jaulita de oro. Está con nosotros en una nueva Jerusalén. Lo que más amo de la salvación no es la salvación, sino quién estará conmigo en la salvación. Este hombre abandonó a Saúl, se fue con David, el menos importante, el del ejército pequeño, ese. Pero esos hombres hicieron algo que se llamó la Jerusalén de oro. La mejor época. Usted y yo veremos esto con nuestros hijos. Nunca, con los que amamos, nunca ha sido en vano. Nunca ha sido en vano entregarlo todo para la gloria de Dios. Así que, familia, venga, vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Vamos a decirle al Espíritu Santo que queremos romper filas ya. Que ya me cansé. Me cansé de permitir que en mi casa hayan gritos. Me cansé de permitir que en mi casa hayan maledicencias. Me cansé de permitir que en mi casa haya silencio con respecto a un abuso sexual. Me cansé de permitir que en mi casa haya gritos. Me cansé de estar en el sistema de Saúl. Yo me voy al sistema de David. Ese sistema de David, que es un hombre que salía de las cuevas, que es un hombre que mataba gigantes, que era un hombre que al único que le tenía miedo era el Señor, pero no le tenía miedo a lo que podía hacer el hombre. Por eso me encanta ese salmista David cuando dice: y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Cuando David dice eso, David nos está dando la clave, familia. Y la clave es una sola: no más tenerle miedo a lo que pueda hacerme el hombre. Vamos a orar. Yo le invito a que oremos. Padre, en esta mañana, Señor, ya no le tenemos miedo a lo que pueda hacernos el hombre. Tenemos que vivir un proceso de renuncia, Señor. Renunciar a la Ur de los caldeos de Babilonia como Abraham, a renunciar a la Egipto esplendorosa como renunció Moisés, a renunciar a la Babilonia de Nabucodonosor, de Ciro y de Daniel como renunció Daniel, a renunciar, Señor Jesucristo, a las comodidades que nos ofrece el ejército de Saúl, que me ofrece sexo rápido, que me ofrece dinero fácil, que me ofrece tantas cosas, Señor, que minan el alma. Y de verdad consagrarme a tener una vida santa para ti, santa para los míos. Señor, que podamos vernos un día a nuestros hijos a los ojos, cuando ya sean grandes, y que nuestros hijos puedan mirarnos y decirnos: gracias, papá. Gracias, mamá, porque no me enseñaste con las palabras, me enseñaste con tu vida a ser fiel, a ser honesto, a decir la verdad, a meterme en lo no convencional de este mundo. Señor, ¿cuántos niños hoy están siendo abusados en casa? ¿Cuántas personas no están pensando en quitarse la vida? ¿Qué estamos haciendo, Señor? Yo ya no me puedo quedar escondido en una cueva. Yo no. Yo no sé si el que está escuchándome, pero yo no. Yo no me voy a quedar más escondido en una cueva, Señor.
yo voy a ir, voy a decir lo que dice el apóstol Pablo y hacer lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envía? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y no son hermosos porque ningún pie es hermoso, todos los pies son feos. Y más en ese tiempo que los pies andaban en sandalias, así que andaban llenos de callos, se cortaban, llenos de tierra, no existían los cortaduñas con las uñas, eran feos los pies, pero no eran hermosos por ser los pies, sino por el mensaje que llevaban. Señor, de pronto yo no tengo físicamente muchas cosas que ofrecer. Dígale a Dios, seguramente yo no tengo todas las riquezas que pudiera ofrecer. Quizá ni siquiera tengo tantos talentos como otros, Señor. Quizá tengo los pies descalzos. Pero el mensaje es el hermoso. Y la gente, cuando llegaba el mensajero a dar buenas noticias, la gente limpiaba los pies del mensajero porque sabía que el mensajero se había cansado y gastado por llevar un mensaje de buenas noticias, Evangelium, buenas nuevas. Señor, yo oro para que mis hermanos que están detrás de estas cámaras, de estos smartphones, de estos televisores, de esas computadoras, se embarren los pies, se corten los pies, se les llene de tierra los pies, que sean feos para el mundo, Señor, pero hermosos para aquellos que están esperando la buena noticia y que rompe filas y se unen al ejército pequeño. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo y cambiaste tu gloria incorruptible por gloria de hombre. Te hiciste como uno de nosotros para habitar con nosotros eternamente y para siempre. Algún día, Señor, estaremos juntos en el Edén. Te abrazaremos, te besaremos. Y yo oro para que los que están aquí conectados algún día digan las palabras de Pablo. No sé qué decidir. Si vivo para seguir llevando el buen mensaje, pero si muero, moriré para Cristo y estaré con Él. Así que cualquiera de las dos es buena, pero preferiría irme con Él. Pero si me quedo como un regalo para el mundo. Que tu vida sea un regalo, que mi vida sea una ofrenda de amor para las personas, hijos de Dios, no una carga nunca más. Señor, ayúdanos a comprender estas palabras que hoy estamos hablando, que cada persona las interprete según el Espíritu Santo ponga en su corazón, y que cada uno de los que está aquí entienda cuál es el ejército de Saúl que tiene que traicionar y cuál es el ejército de David al cual se debe unir. Yo oro para que esta palabra penetre como una espada de doble filo, que corte el alma y el espíritu, mis ideas del mundo más los preceptos y principios espirituales. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo. Consagro, Señor, esta semana que entra, este mes que estamos iniciando, para tu gloria, y creo firmemente que tú, Señor Jesucristo, nos vas a llevar, no a donde queremos estar, sino donde tú necesitas que nosotros estemos. Y si morimos para tu gloria, y si vivimos para tu gloria, y si tenemos derrotas con la sangre de Cristo cubierta, y si tenemos victorias para tu gloria, porque todo lo que hagamos es por ti y para ti, en el santo nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que México y nuestros países en Latinoamérica serán libres del azote de la pobreza, Señor, del azote de la miseria, del azote, Señor, del miedo sobre todo. Del miedo, Señor. Yo no estoy hablando de que si la enfermedad o no, quizá nos dé la enfermedad, yo qué sé. Quizá muchos de nosotros tengamos que partir hoy o mañana. Pero yo sí sé algo, vamos a ser libres del miedo. Porque los pueblos siempre serán esclavos cuando tienen miedo. Así que abandonamos el ejército de Saúl y nos unimos a tu ejército, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia bella, un abrazo enorme.
Dios les bendiga, les amo profundamente. Estamos siempre conectaditos. Un abrazo, feliz día, feliz domingo. Abrace a su familia, haga pastel, coman en la casa, no engorden tanto, vayan a hacer ejercicio, diviértanse, conéctense con nosotros a nuestros ministerios y reuniones. Y les tengo una sorpresa, próximamente vamos a hacer un retiro virtual para parejas, un retiro virtual para matrimonios, con invitados pastores que son amigos de acá, de la iglesia de Australia, de Argentina, de Brasil, de Europa, bueno, en fin, de Estados Unidos. Vamos a tener muchos invitados. Entonces, si quieren información, escríbanme. Pero esto no se va a detener. Esto no se detiene porque esto es de Dios. Para Aurel, feliz día.